No naces con un determinado nivel de inteligencia emocional y se queda ahí. De hecho, todo lo contrario, se puede y debe desarrollar. El autoconocimiento es el cimiento de la inteligencia emocional y es el componente que hace posible a los demás. Las personas con alta autoconciencia son honestas, consigo mismas y con los demás. Lamentablemente, en muchos casos, a mayor seniority, menos disposición a buscar evidencia que contradiga tu propia narrativa. Y eso es muy peligroso, para vos y para las personas que trabajan con vos. Esto es Provocar la Reflexión, un espacio para frenar, hacerte las preguntas que importan y crecer como líder. Soy Vicky Blasevic y cada semana te acompaño con ideas y conversaciones para que lideres con más confianza, claridad e impacto. Quiero empezar el episodio de hoy con una pregunta y te pido que la respondas en serio, con sinceridad, no de manera automática. ¿Cuándo fue la última vez que alguien evaluó tu autoconciencia? No tu desempeño, no tus resultados, no si cumpliste con los objetivos del trimestre o del negocio. Tu autoconciencia. Si te quedaste en blanco, tiene todo el sentido. Y en este episodio quiero contarte por qué eso puede llegar a ser un problema. Daniel Goleman lleva décadas estudiando qué hace a un líder verdaderamente líder o un gran líder. Y la respuesta no es la que la mayoría espera. No es el coeficiente intelectual, no es la experiencia técnica, tampoco lo es cuántos años llevas en la industria. Quizás ya sepas de qué estoy hablando. Sí, es la inteligencia emocional. Me gusta desmitificar esto. Cuando escuchamos hablar de inteligencia emocional, muchos consideran que la inteligencia emocional es un concepto que acuñó Daniel Goleman. Y no, Daniel Goleman lo popularizó, hizo un gran trabajo haciéndolo, pero lo acuñaron los psicólogos Peter Salovey y John Mayer. Ahora, volviendo a la inteligencia emocional, no es una sola cosa. De hecho, Goleman identificó 5 componentes de la inteligencia emocional: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, empatía y la habilidad social. Hay varios más, estos son los 5 componentes principales. Y son 5 habilidades muy distintas pero conectadas entre sí. Lo que encontró Goleman es que hay impacto directo entre si tenés o no estas habilidades y los resultados del negocio. Escucha esto. En empresas donde los directivos senior tenían masa crítica de competencias en inteligencia emocional, las ganancias anuales de esas áreas superaban los objetivos un 20%. Un 20%. Esto no es un dato menor. Pero hay más que me parece muy importante entender. Y es que estas habilidades no son fijas. No naces con un determinado nivel de inteligencia emocional y se queda ahí. De hecho, todo lo contrario, se puede y debe desarrollar. Con práctica, con escucha, con feedback, con un trabajo deliberado y decisión consciente de desarrollar esta inteligencia. Pero algo importante es entender que es un punto de partida. De hecho, puede ser el punto de partida para desarrollar tu liderazgo a partir de ahora. Ahora, de esos 5 componentes, hay uno que es el primero en la lista, y Daniel Goleman lo pone primero en la lista por una razón. No es arbitrario el orden. Y es el autoconocimiento. El autoconocimiento es el cimiento de la inteligencia emocional y es el componente que hace posible a los demás. Te invito a pensar, si no sabes cómo tus emociones afectan tus decisiones, ¿cómo las vas a regular? Y si no conoces tus valores personales, aquello que te guía, ¿cómo vas a saber desde dónde motivarte? Y si no entendés tu propio impacto en otros, ¿cómo vas a poder generar empatía y conexión con los demás? Todo parte de ahí. Ahora, ¿qué es realmente la autoconciencia? Goleman define la autoconciencia como tener comprensión profunda de las propias emociones, fortalezas, debilidades y necesidades e impulsos. Y agrega algo en su definición que me parece clave. Las personas con alta autoconciencia
no son excesivamente críticas de sí mismas ni irrealistamente optimistas. Son honestas, consigo mismas y con los demás. Tasha Eurich es una psicóloga organizacional que estudió a casi 5.000 personas en 10 estudios e investigaciones diferentes. Y encontró algo que me pareció muy interesante. La autoconciencia no es una sola cosa. Eurich habla de que hay dos tipos distintos de autoconciencia. La autoconciencia interna, que es qué tan claramente ves tus valores, tus pasiones, tus reacciones, tus fortalezas y tu impacto en los otros. Y la autoconciencia externa, que es qué también entendés cómo te ven los demás. Y acá viene el insight que me parece más relevante. No hay correlación entre las dos. Exacto, como me escuchaste, no hay. Podés tener mucha claridad sobre quién sos vos, pero no tener ni idea de cómo te percibe tu equipo. O, al contrario, estar muy pendiente de cómo te perciben los demás, pero estar desconectado o no tener claridad respecto a lo que realmente te importa. Los mejores líderes trabajan sobre los dos aspectos de la autoconciencia. Mucho de lo que surge acá en Provocar la Reflexión nace de conversaciones de coaching, de reflexiones que hago cuando converso con una organización, y antes de pensar acerca de cualquier tema o profundizar sobre el tema que quiero compartir acá, investigo. Y leo, me gusta bastante leer. E investigando acerca de la autoconciencia y leyendo, me surgió esta pregunta de ¿por qué se mide tan poco? Al menos en el mundo laboral y en mi experiencia. Y te invito a pensar realmente, a tratar de responder, ¿cuántas veces se habló de esto en tu organización? Y si se habla seguido, por favor, envíame un mensaje por Instagram o un mail y contame dónde trabajas. Me refiero si hablan de esto con nombre, ¿no? Autoconciencia. ¿Cuánto lo hablan? ¿Cuánto se conversa de esto en equipos de liderazgo? Volvamos a Goldman, que de una manera muy clara, a través de sus investigaciones, muestra cómo los ejecutivos senior no le dan el crédito que merece a la autoconciencia cuando están buscando a un líder potencial o reclutar a alguien. De hecho, Goldman cree que muchos líderes confunden la sinceridad sobre sus propias emociones o las emociones que muestran los demás como debilidad y desestiman quienes reconocen abiertamente sus limitaciones, creyendo que no son suficientemente fuertes para liderar. ¿Te suena conocido esto? Muchas veces pensamos que no, las organizaciones se modernizaron y contratan por habilidades, soft, hard, inteligencia emocional, conocimiento técnico. Pero la realidad es que muchas veces se está buscando el punto y coma, se está buscando ese defecto del candidato o líder. En algunos casos, ojalá, para entender qué parte lo humaniza, qué oportunidad de desarrollo va a tener. En algunos casos porque se está buscando a alguien perfecto y esa perfección no existe. Y de hecho, la realidad me parece bastante distinta a lo que solemos ver. En realidad no, lo que vemos es muy distinto de lo que debería ser. Los líderes necesitan evaluaciones más honestas. Se tienen que evaluar de manera más frecuente, de sus propias capacidades y de las de los demás. No se hacen estas preguntas. Y lo que sucede es que las personas que se autoconocen son las que están mejor equipadas para hacer eso mismo en las organizaciones que lideran. Entonces, hablando de liderazgo, hablando de quienes van a gestionar, impulsar, inspirar en una organización, es fundamental que tengan el autoconocimiento desarrollado. Y no es soy bueno en esto y malo en lo otro. Es entender qué te motiva, cómo, quién sos, qué generás en vos, qué generás en otro. Y mientras leía todo esto, me anoté en mis apuntes una pregunta que te quiero hacer a vos. ¿Cuándo fue la última vez que en una entrevista de trabajo te evaluaron o evaluaste la autoconciencia de alguien? Creo que se mide poco, muy, muy poco. Quizás estuviste en una entrevista o dentro de tu proceso de reclutamiento tenés diseñado una pregunta donde se evalúa esto. Pero pensá en las entrevistas que condujiste o de las cuales participaste. ¿Qué se suele preguntar? Experiencia técnica, trayectoria, los logros, cómo gestionó determinados equipos, conflictos, qué herramientas aplicó de inteligencia emocional o de comunicación para determinados desafíos o conflictos en sus equipos. Pero ¿cuántas veces alguien te preguntó a vos cómo sabes
que tu percepción de vos misma es acorde con la percepción de vos de los demás? ¿Cómo sabes que lo que tu equipo ve y lo que vos sos está alineado? ¿O alguna vez te preguntaron qué haces cuando reconoces que tu estado emocional está afectando tus decisiones? Y hay algo que vuelve todo esto un poco más complicado incluso. Tasha Eurich encontró que la experiencia y el poder son paradójicamente enemigos de la autoconciencia. Los líderes más senior tienden a sobreestimar más sus propias habilidades. En un estudio con más de 3.600 líderes de distintos roles e industrias, Eurich encontró que los líderes de niveles más altos sobrevaloraban sus capacidades de forma mucho más significativa que los líderes de niveles menores. Y esto se repitió en 19 de las 20 competencias que se midieron. Entre ellas, la autoconciencia emocional, la empatía y el desempeño como líder. Pero, ¿por qué pasa esto? Principalmente por dos razones. En primer lugar, a mayor nivel jerárquico en la escala, hay menos personas con mayor seniority próximas a ese líder que pueden dar feedback honesto. Y en segundo lugar, y esto me parece el más importante y al cual hay que prestarle atención, a mayor poder, menos cómodas se sienten las personas que están alrededor de ese líder de darle feedback constructivo, por miedo a que los afecte en su carrera o de la percepción que le pueda generar a la persona respecto a ellos. Entonces, cuidado. Muchos líderes viven en una burbuja de validación. No porque sean malas personas, no porque lo elijan a conciencia, sino porque el sistema alrededor de ellos dejó de decirles la verdad y ellos permitieron que se genere ese sistema. Hay algo que Goldman da como pista o consejo para los procesos de selección. Y si sos manager, recruiter, líder o CEO y founder de tu propia empresa, esto te va a servir mucho. La autoconciencia aparece cuando preguntas a los candidatos que describan una situación donde se dejaron llevar por las emociones y que hicieron algo que quizás después lamentaron, de lo cual se arrepienten. Aquellas personas con alta conciencia o alta autoconciencia en realidad son francos a la hora de hablar del fracaso. Y son sinceros, cuentan esa situación, no les da vergüenza, pero además tienen cierto humor sobre sí mismos para compartirla. Es como se ríen de sí mismos o lo dicen con cierta liviandad, como, sí. Eso es un indicador de autoconciencia, de alta autoconciencia. Otra situación en la cual se puede evaluar o medir es en las revisiones de desempeño. Importante aclarar, las revisiones de desempeño o evaluaciones 360 de performance que se dan cada 3 meses, 6 meses en realidad o una vez al año, no son lo mismo que el feedback. El feedback cotidiano que se da en el día a día del trabajo es ese que realmente tiene impacto. Las evaluaciones 360 son una oportunidad e instancia de pausar y tomar perspectiva. Pero no nos confundamos, eso no es feedback. El buen feedback se da en el día a día. Ahora, ¿qué sucede con la autoconciencia? Aquellas personas que tienen autoconciencia no se sorprenden de los resultados. No toman el resultado de una evaluación 360 como una crítica o un ataque. De hecho, muchas veces ya saben lo que va a decir eso. Tienen tanta autoconciencia que lo que les dicen o leen en esa evaluación no les suena tan distante. Estas son dos situaciones concretas, dos formas de reconocer la autoconciencia. Y con esto te quiero decir que no hace falta una batería de test súper sofisticados o contratar una consultora para medirlo. Con estos dos ejercicios puedes empezar a medirlo. Sin dudas, profundizar con una evaluación y un acompañamiento de consultoría va a traer resultados mucho más profundos. Pero puedes empezar por ahí. Ahora, ¿por qué es tan rara la autoconciencia o hablar de autoconciencia? Eurich encontró un dato que desafía algo que creo que muchos creemos. La mayoría de las personas creen que son autoconscientes, pero en sus investigaciones, Eurich encontró que solo entre el 10 y el 15% cumplían realmente los requisitos de una persona con alta autoconciencia. 10 a 15%. Y además, encontró algo paradójico que ya te mencioné, pero es que la experiencia y el poder pueden ser enemigos de esa autoconciencia. A más seniority, a veces menos cuestionamiento. Más certeza de yo sé cómo funciona esto, soy el dueño de la empresa, claro que lo tengo que saber y entender. Yo sé
con claridad. Soy el que más sabe de esto. Y no. Lamentablemente, en muchos casos, a mayor seniority, menos disposición a buscar evidencia que contradiga tu propia narrativa. Y eso es muy peligroso para vos y para las personas que trabajan con vos. Y de hecho lo veo bastante en los espacios de coaching que acompaño. Aquellos líderes donde se da una transformación muy profunda son los que vienen con un problema o desafío, algo que quieren trabajar, pero tienen conciencia de que hay un cambio que tienen que hacer ellos para impactar en el equipo. No buscan primero la culpa afuera, no buscan el responsable en su compañía y dicen, bueno, tengo que aprender a optimizar decisiones, aprender a liderar mejor para que ejecuten mejor, tengo que despedir. Primero buscan hacia adentro. Ahí es donde el proceso de coaching se vuelve increíble. Porque sí, seguramente todo aquello también hay que trabajarlo, pero primero hay que empezar por uno. Así que si estás escuchando esto, te invito a preguntarte cómo está mi autoconciencia. Pero, ¿por dónde podés empezar? Primero, preguntándote honestamente cuál de los dos tipos de autoconciencia estás descuidando más. La interna, de conocerte a vos mismo o a vos misma, o la externa, de entender cómo te perciben tu equipo y los demás. Segundo, si liderás personas o estás en procesos de selección, incorpora preguntas que analicen esto. No hace falta que sea algo muy sofisticado, puede ser en el proceso de entrevista, en una conversación de 1 a 1, pero alcanza con preguntar algo como, por ejemplo, contame de una vez que te diste cuenta tarde de cómo tu estado de ánimo afectó a tu equipo. ¡Wow! La respuesta a esa pregunta te va a decir muchísimo, pero presta atención no solo a la comunicación verbal, sino también a la comunicación no verbal, lo que transmite esta persona con sus gestos. Y lo tercero, la pregunta que te quiero dejar hoy en este episodio para provocar la reflexión. Si alguien de tu equipo tuviera que describir cómo sos como líder, ¿crees que lo que dirían se parecería a lo que vos dirías de vos mismo? Esta brecha, si existe, es justo el lugar donde se empieza a trabajar la autoconciencia. Gracias por escuchar Provocar la Reflexión. Si este episodio te gustó, por favor deja un comentario, me encantaría leerte. Y también contame de qué te gustaría que hablemos en los próximos episodios. Se vienen entrevistados que admiro muchísimo y vamos a seguir intercalando con estas pastillas de conocimiento y herramientas para liderar mejor. Si hay algún tema especial que te gustaría que profundicemos, déjalo en los comentarios, que lo tomamos en consideración. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Provocar la Reflexión. Si algo de lo que charlamos hoy te dejó pensando, te invito a hacer algo al respecto. Conversalo con alguien, compartí el episodio o deja tu review en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.